Hemos empezado una serie, empezamos una serie unas semanas atrás. Hoy estamos concluyendo, aunque hoy día deberíamos estar comenzando una nueva serie. Sin embargo, por mi ausencia, estuve 2 semanas fuera. Yo quería terminar esta serie, comenzar y terminarla. Y hoy la voy a terminar. Creo que cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de la vida de José, aunque estoy hablando de la vida de José, es la vida de cada uno de nosotros. Así como José eres tú, Dios ama a José, pero Dios te ama a ti también. Ahora, Dios puso un sueño en José y pasaron muchos años para revelar la razón por la cual le había dado esos sueños. No se cumple de un día para otro, los sueños jamás se cumplen de un día para otro. Dios normalmente te habla sobre algo que va a suceder en tu vida. Dios te da una palabra y te dice: yo me voy a encargar de tus finanzas. Tú dices amén, estás feliz de la vida, pero posiblemente pasan 30 años o 20 años o 10 años. ¿Por qué? Porque Dios tiene que pasarte por su escuela. Es una serie de pruebas que tú tienes que ir caminando en la vida y aprendiendo que esas pruebas te van a llevar en el camino que Dios quiere llevarte para la perfección tuya, que Dios te ama, ¿verdad? Y la primera cosa que hablamos de José fue el orgullo, cómo Dios le quita el orgullo, lo lleva a un pozo donde está abandonado. El único recurso en el pozo es Dios. Y muchas veces nos hemos sentido en un pozo en la vida que no hay salida. Para nosotros no hay salida, pero sí hay salida en Cristo. Siempre hay una salida nueva, que es Cristo. Y luego de eso, pues usted sabe, lo vendieron como esclavo. Y va pasando una serie de procesos. Y estoy convencido, hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos un sueño de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos sueño. Dios nos ha dado dones y talentos para alcanzarlo. Pero hay algo que impide que nosotros alcancemos el propósito de Dios. Y eso se llama carácter. Lastimosamente, a veces entendemos como carácter una persona rígida, una persona malgenia inclusive, pero carácter no se trata de lo que tú eres, sino cómo tú respondes a la situación diaria. Cuando tú puedes responder de la forma correcta, bíblicamente, tu carácter está siendo formado. Yo sé que las pruebas, las aflicciones, ¿cuántos han tenido pruebas y aflicciones en la vida? Dolores que te hacen llorar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han? ¿Y usted en las pruebas se pone triste o alegre? ¿Por qué se pone triste? Usted debería ponerse alegre. ¿Se da cuenta? A veces no entendemos la palabra de Dios y obviamente actuamos como las personas que no conocen del Señor. No lo digo por usted, por mí también. Mire lo que dice Santiago. Y vamos a empezar con él en esta mañana. Santiago capítulo 1 versículo 2. Y nos trata con mucho cariño, porque dice: amados hermanos, con mucho amor, ¿verdad? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y uno dice: no puede ser. ¿Cómo voy a alegrarme si estoy pasando una situación de crisis, cualquiera que ésta sea, difícil? No me puedo alegrar. Bueno, los que estamos en Cristo tenemos que entender que esta palabra es para perfeccionar a los santos. Entonces dice: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben, o deberíamos saber, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, cuando tú estás pasando un problema, está siendo probada tu fe, pues. A ver si realmente, mire, llegó la pandemia y fuimos probados en nuestra fe. ¿Cuántos quedamos después de la pandemia? Todos pasamos por la pandemia, todos pasamos sufrimientos. Unos se murieron, unos quebraron, unos fueron despedidos de sus trabajos. Fue un tiempo difícil, pero fuimos probados en nuestra fe. ¿Cuántos sobrevivieron a esa fe? ¿Y por qué Dios quería que sea probada nuestra fe? Porque la prueba de la fe produce algo. ¿Qué produce la fe? ¿Cómo?
¿Produce qué? ¿Cuántos tienen paciencia? Nadie. Mire, hermano, si usted está apurado en el banco, nunca te pares atrás mío. Porque siempre la persona que está adelante está depositando 100 billetes de 5, 300 billetes de 20, y uno mira así y encima se pone a discutir, le mandan a contar de nuevo. Yo no soy paciente. Yo miro así nomás. Entonces, claro, lo bueno es que yo no me paro acá hasta el número 70 en la fila. Yo llego al banco y paso saludando a todo el mundo porque soy de la tercera edad y vengo así. Y me paro en la primera. Y siempre el viejo que está adelante trae 40 depósitos de toda su familia. Y uno mira así y dice, pero solo atiéndale 2, 3 días, sáquelo. Y yo veo a Edita que está sentada porque ella dice, yo tengo que pararme al final. Digo, ¿qué culpa tengo que seas tan jovencita? Y la saludo así, ¿cómo estás? Y oiga, y no sé por qué siempre el viejito delante se demora tanto que la Edita me va alcanzando. Y Dios dice, Jimmy, paciencia. Porque la prueba de la paciencia produce carácter. Eso es todo, hermanos. Si tú no pasas la prueba y agradeces a Dios y te sonríes cuando está pasando eso, entonces Dios dice, tengo que ponerte 2 viejitos más adelante todavía. Hasta que tú estés tranquilo en medio de una situación desesperada. Decir, en otras palabras, carácter es dominio propio que no contesta lo que se merece, sino la bendición de tus labios. Tú quieres decirle 4 cosas, pero lo que tienes que decir es, Dios te bendiga, porque la palabra dice, te maldicen y tú bendices. Eso es carácter. Dominio propio. El cuerpo se sujeta a tu autoridad. Sabes, el cuerpo no quiere nunca sujetarse a la autoridad del Espíritu que vive en ti. Y entonces dice que debes tener paz. Por ejemplo, cuando la niña llora, yo tengo una paz. Porque ustedes saben que dice que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¡Wow! Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Entonces, claro, estoy pasando una prueba, nunca la vi así, que en vez de enojarme, me alegro. ¿Sabe por qué me alegro? Porque la Biblia dice que a quien Dios ama, disciplina. Y esa es otra que aprendiste esta semana. Porque dice que el que lleva mucho fruto, ¿cuántos llevan fruto? ¿Cuántos han ganado a alguien para Cristo? Poquitos. Uy, hermano, cuando venga el Señor. Y entonces dice que cuando tú ganas gente para Cristo, Cristo viene y dice, mi hijo Walter, velo. Ya tiene unas cuantas ovejitas, la vamos a podar para que lleve más. Y sabe que cuando te podan, la ramita tiene que, imagínense cada vez que le meten tijeretazo ahí, ¡pac! ¡Ay! ¿Por qué me corta, Señor, si estoy dando fruto? Porque quiero que lleves más fruto. A eso se refería Walter. Pero en todo caso, Dios quiere que tengas paciencia para desarrollar carácter. Y obviamente José pasa estas pruebas. Fue pasando una prueba, fue pasando otra prueba y lo llevan a la cárcel. Yo creo que a nadie le gusta estar en la cárcel, peor a alguien que no hizo nada. Lo prediqué el jueves. Y entonces ahora está en la cárcel, pero lo lindo en la vida de José es que José estaba en la cárcel, pero el Señor estaba con él. En donde iba José, el Señor estaba con él. Pero no solamente eso, el carácter y la fidelidad de José hacía que siempre sea el segundo a bordo. Está donde Potifar, era el segundo a bordo. Va a la cárcel y ahora es el segundo a bordo, después del carcelero principal. Y en esos días, 2 personas tienen un sueño, un copero y un panadero. Ustedes saben la historia. Y entonces le cuentan a José y José dice, lo que ustedes están diciendo, esto es lo que significa. Le dice al panadero, en 3 días te van a cortar la cabeza.
Oiga, si yo fuera el segundo, yo no le pregunto nada. Digo, no me profetices a mí, déjame en paz. Si al primero dice, te van a cortar la cabeza, ay Señor. Y el otro, y le dice, pero a ti tu cabeza será levantada y te volverán a poner en el puesto que antes tenías como copero del rey. Cuando está saliendo el copero de la cárcel porque lo mandan a buscar, José se acerca y le dice al copero, no te olvides de mí cuando estés con el faraón. Y cuéntale que yo no hice nada, que estoy acá, cuéntale que interpreto sueños y yo qué sé. Y le dice el copero, está bien, yo lo voy a hacer, no te preocupes, no me olvidaré. ¿Y qué pasó? Se olvidó. La gente pa' ingrata, ¿no? Ahora, yo me hago una pregunta, no sé si usted se ha hecho esta pregunta, yo me la he hecho cuando leo la Biblia y encuentro con que el sueño que tuvieron el panadero y el copero, ¿quién se lo dio? Dios. Y a José, la interpretación que se la dio a José, ¿no es cierto? Todo estaba en manos de Dios. Le dice José, no te olvides, no te olvides. ¿Y qué pasó? Se olvidó. ¿Quién tenía que recordarlo? Dios. 2 años después, diga conmigo, 2 años después, Faraón tiene un sueño. ¿Quién le da el sueño a Faraón? ¿Para recordarle a quién? Al copero. Y entonces el rey dice, tuve un sueño, y llama a su gente, a sus adivinos y todo, y le dice, interprétenme este sueño. Nadie podía. Y el copero se acuerda. Ahorita que me acuerdo, José. Ahí dice, José me va a estar matando. Y dice, ¿sabes que hay un hombre en la cárcel que un día tuvimos un sueño y nos interpretó y sucedió exactamente igual que lo dijo? Mi pregunta aquí es, Dios no se olvidó, ¿verdad? Pero ¿por qué se acordó 2 años después Dios? Dice que Dios no se olvida. ¿Por qué no se acordó 2 días después y le dijo al copero, tengo un sueño? Y él dice, yo conozco a alguien que me acaba de dar, ahorita mismo, hace 2 días. Y José salía los 2 días después. Es como que Dios dice, ups, me olvidé. Pero dice, no, está bien. Es que estás haciendo un lindo trabajo, José, ahí en la cárcel, interpretando sueños. Recuerda que ahora eres el segundo en la cárcel. Yo te necesito predicando ahí. Sería lindo, ¿no? Pero lo que está diciéndole Dios es, José, todavía no estás listo para el siguiente nivel. Muchas veces Dios te tiene donde estás porque necesitas crecer donde estás. Tengo una deudita, Señor, a ver si me ayudas. Bueno, te voy a ayudar. Espérate un tiempo más ahí en la prisión de las deudas. ¿Cómo la ves desde ahí? Dice, Dios, ¿te olvidaste de mí? No, mijito, usted se me endeudó de gana. Pero en todo caso le voy a ayudar. Pero cuando usted haya aprendido la lección, entonces te lleva a otro nivel. Es interesante cómo Dios trabaja con nosotros, porque si Santiago le diría a José, José, ten por mucho gozo cuando te encuentres en diferentes dificultades. Bueno, José no se queja, José aprende. Pero mire dónde lo lleva la fidelidad de José. Porque entonces el rey dice, mándelo a ver, ya sáquemelo. Y entonces el rey, lo traen al rey, lo bañan, lo perfuman, le ponen vestiduras y todo y lo traen delante del rey y le interpretan. José le interpreta el sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños, entonces llamó a todos los magos. Ya le conté esa historia. Ok, voy a la siguiente. Génesis 41, versículo 37. Ya está José frente al rey. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre
tan claramente lleno del Espíritu de Dios, así habla tu jefe de voz? Me encantaría. ¿O no? ¿No le gustaría que digan, este hombre, esta mujer son llenos de Dios? Y no encuentro a nadie más en Cuenca como este. ¡Wow! ¿Sí o no? Bueno, allá nos quiere llevar Dios. No pierda la esperanza. El asunto es que tiene que pasar las pruebas. Y entonces cuando yo te pregunto, ¿cómo estás, hermano? Aquí en gozo, endeudado. Me dejó mi mujer, pero estoy como gozoso. Bueno, estás aprendiendo que Dios está trabajando contigo porque te ama. Y quizás tu mujer te dejó porque, bueno, no la estabas haciendo bien. Entonces hay que rectificar. Uno dice, bueno, es verdad que yo estoy en este problema, pero ¿quién me metió en este problema? ¿Fue el diablo o fui yo? Yo cholito, decíamos cuando éramos chicos, ¿te acuerdas? Yo cholito. Yo mismo me metí en ese lío. Ok. Y entonces dice, así que Faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti, hasta Potifar y su mujer. Potifar es el segundo. No dice Potifar, yo lo pongo ahí. Dice, solo yo sentado en mi trono. Es decir, que cuando no estaba sentado en el trono, el rey, quien mandaba era José. Entonces, cuando venga y me siente en el trono, entonces ya tengo autoridad sobre ti. Mientras tanto, tú haz todo lo que tú quieras. Mire esto, mire esto. Porque no tendría que decir así, ¿no? Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo era el sello real que solo los reyes tenían. Se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad. Es decir, cuando le ponían el sello, él podía dictar muerte sobre alguien o vida sobre alguien. Tenía la autoridad total. Ya no era segundo, casi que era primero. Por fidelidad. Y te voy a hablar algo de esto. Luego lo vistió de ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo. ¿Quién es el segundo en autoridad? Pues se lo quitaron a Potifar. Y donde quiera que iba José se gritaba la orden, arrodíllense. Comenzó a cumplirse el sueño de Dios, el sueño que había tenido José. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Y yo dije, wow, la noche anterior estaba en la cárcel y hoy, no solo en el palacio, con todo el poder y autoridad, ya con poder y autoridad. Ahora, cuando tú eres fiel, te quitaron el orgullo, ya pasaste las pruebas, llegaste, y ahora te dan un poder sobre toda la gente. ¿Cómo te comportas? ¿Con autoritarismo o con humildad? ¿O se te suben los humos? Hermanos, he tenido un montón de gente en la iglesia que lo hemos puesto en un puesto y lo perdimos. Mire que hay mucha gente que ya no se conforma con que le digan pastor. No, a mí refiérase de apóstol. Bueno, apóstol. Hermanos, el servicio de la iglesia es servicio. No tienes tú que pensar que eres más porque te han dado a dirigir algo, mirando a los demás como superiores a usted. Entonces, usted sirve con humildad. Dice, yo aquí soy el jefe. ¿Cómo así? Si Cristo, siendo Dios, no estimó cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo lo que era para humillarse y servirnos. Entonces nosotros en la iglesia lo que tenemos que hacer es servicio. Diga conmigo, servicio. Debemos servir a los demás. Y cuando te han dado un puesto de autoridad es para servir, no servirte de ellos, sino servirles a ellos. Hay una gran diferencia.
Entonces es una prueba para José ahora. La prueba de ser el jefe, de tener autoridad, de tener poder. Entonces yo quiero que usted piense, ¿qué haría si a usted le pusieran de jefe de sus compañeros? Ah, no, pastor, yo me desquito de lo que me hicieron. Porque muchas veces pensamos así. Entonces no estás listo todavía. Cuando viene el poder, el orgullo regresa. Escúchame bien. Cuando viene el poder, el orgullo también viene, regresa. Y tú tendrás que resistir al orgullo, porque Dios resiste a los orgullosos. José no. José comienza a servir al pueblo y comienza a servir al rey de Egipto. Sin embargo, a veces la gente piensa, sí, porque te sientes jefe y quieres dar órdenes y gritas y maltratas a las personas, entonces no aprobaste la prueba de poder. Mire Juan 19, 8. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y Jesús le dice: el único poder que tienes es el poder que mi Padre te ha dado. Tú no tienes ningún poder. A veces sentimos que cuando te dan un poder es para abusar. Entonces no pasas la prueba. El poder que Dios te da es para servir. Amén. Y lo pasa José. Pero también con él viene una gran responsabilidad: manejar el dinero. La prueba de la prosperidad. Diga conmigo: la prueba de la prosperidad. Vamos a tocar dos puntos: la prosperidad, el perdón, y entonces vemos el premio. Dos pruebas más, nada más. Y la prueba de la prosperidad es porque ahora José está administrando todo el dinero de un imperio, el más poderoso de la tierra. De la cárcel a manejar todo el dinero prácticamente del mundo antiguo. Y lo administra bien. Tiene el sueño el faraón de las vacas flacas, de las vacas gordas, de las cuestiones, los atados esos de trigo y todo. Y él le dice: ¿sabes qué, faraón? Vienen 7 años de abundancia. Diga conmigo: 7 años de abundancia. ¿Sí? ¿Y qué hace usted cuando tiene años de abundancia? Se lo gasta todo. Se despilfarra. Es que me está yendo. A veces pensamos que como nos está yendo bien, nos va a ir siempre bien. No es así, no es así. Porque hay días y tiempos malos. Un buen consejo: primero, confíen en Dios. Lo primero, confíe en Dios. Y lo segundo, tenga unos pequeños ahorros en algún banco o en su casa, como usted quiera tener, para los días malos. ¿Cuántos saben que hay días malos? Ahora, Dios me habló de que estos años que vienen van a ser muy malos. Ya no se lo digo hoy, se lo dije hace un par de años, cuando Dios me habló y comenzó todo. Vienen años peores. Entonces yo te recomiendo confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Mire, yo sé que cada vez que yo digo confíen en Dios, todo el mundo, yo confío en Dios. Pues estoy aquí. No. El asunto no es confiar en Dios, sino demostrar que confías en Dios. Porque es una acción, no es una palabra. Muchos pastores no entran en este tema porque la gente dice: no, ya va, ya yo sé para dónde va. No, hermanos, cuando la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, sí. Y dice que aprendas también a crecer en tu espíritu, en todas las cosas, en salud y todo. Tenemos que aplicar la palabra para que las cosas vayan bien. ¿Cuántos dicen amén? Si no aplicas la palabra, nunca te irá bien. Porque Dios le dice a Josué: si pones por obra todo lo que está escrito ahí, te irá bien. ¿Qué hace José? Comienza a guardar todo. Vamos, trigo, vamos, constrúyame. ¿Cómo se llaman estos lugares para el trigo? Silos. Constrúyame silos, graneros, y meta. 7 años de abundancia. ¿Sabe cuánto ahorró José? Entonces luego la gente comenzó a tener hambre. ¿Sí? Entonces cuando tú no confías en Dios, en la palabra que Dios te da,
vas a encontrarte en un momento con hambre y necesidad porque no escuchaste a tiempo la palabra de Dios y no la aplicaste. Dios hace un reclamo en Malaquías en el capítulo 3. Yo quiero que usted vea esto desde el verso 6 y nos podemos identificar con esto claramente. Hermanos, hemos hablado con personas y le hemos dicho 6, 7, 8 años atrás, porque Dios nos guió: no, Aida, esto te va a pasar, no hagas esto, esto te va a pasar, no hagas esto. Y sí, pastor, y hacía lo contrario. No hagas esto. Hoy día se acercó la persona y me dijo: estamos quebrando, con lágrimas. Y yo quería decirle: te lo dije hace 7 años atrás, te lo he dicho cada año, te hemos suplicado que no lo hagas. Es como si soy tu pastor y crees y vienes a escucharme, ¿no crees que Dios me está hablando? ¿No te estoy leyendo la palabra de Dios para que la apliques? Yo no quiero que hagas mi voluntad, yo quiero que hagas la voluntad de Dios. Y Dios es claro en su palabra. Dios nos habla: mire, no hay pueblos ricos y pueblos pobres. No es que Estados Unidos es mejor que Ecuador, no es que Europa es mejor que Ecuador, sino que hay gente que en Estados Unidos o en Ecuador o en Suiza están aplicando la palabra y les va bien. No es el país donde vives, es cómo aplicas la palabra de Dios cuando eres cristiano. Porque cuando aplicas la palabra de Dios, todo lo que haces te va bien. Pero estamos dispuestos a discutir aún la palabra y comenzamos a inventar cosas en nuestra mente y el diablo grita: amén. Hermanos, la palabra está ahí porque Dios tiene planes y un futuro específico para tu vida. Y cuando tú dices: yo voy a vivir la palabra de Dios, todo lo que hagas te va a ir bien. Todo lo que hagas te va bien. Silencio. Me encanta el silencio. Y dice así: yo soy el Señor y no cambio. Hermanos, la Biblia, el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo. En Malaquías dice: yo soy el Señor y no cambio. Usted nos afirma: no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Y sabe por qué les dice eso? No han sido destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué recomienda? ¿Por qué dice? Porque ustedes son hijos de Jacob. Porque había una promesa que Dios le había hecho, que no iba a destruir a los descendientes de Jacob. Dice: aunque ustedes están haciendo malas cosas, no los he destruido, porque yo no cambio. Mi palabra vale. Y nosotros, que no éramos linaje de Abraham, hoy somos linaje de Abraham, estamos bajo el alineamiento de Jacob. Nos está hablando a nosotros. Dile a tu hermano: nos está hablando a nosotros. Entonces dice esto: aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han destruido y los han, desobedecido. Es decir, que Dios nos habla y nosotros desobedecemos abiertamente. Ponemos nuestra manera de pensar: es que yo creo. No, hermano, no es como crees tú, ni siquiera como tú lo interpretas. Es como Dios está hablando a tu corazón para prosperarte. Porque yo quiero que usted vea, y voy a entrar en un tema que no le he enseñado, que le voy a enseñar en esta mañana, para que rompa la maldición de la pobreza. ¿Cuántos quieren romper la maldición de la pobreza de una vez por todas? Entonces le voy a enseñar a aplicar la palabra de la forma correcta, para que usted se cuenta que la Biblia es clarísima. No es que tú dices: yo declaro que la maldición. No puedes declarar si no actúas en la palabra. Le estoy hablando con mi corazón, como un pastor que desea que usted sea prosperado. Yo quiero que le vaya bien. Y dice: ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan. O sea, el mismo Dios dice y contesta:
Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Es decir, siempre estuvimos aquí en la iglesia o siempre hemos estado buscándote a ti. ¿Por qué dices que nos hemos ido? Si yo no me he ido, yo sigo aquí, porque así pensamos. Y dice, ¿qué quiere decir cuando, mire, dice, debería, y yo le hago esta pregunta. Versículo 8, ¿debería el pueblo estafar a Dios? ¿Ustedes creen que la iglesia debería estafar a Dios? ¿Ustedes creen que deberíamos estafarle a Dios? ¿Cuántos creen que deberíamos estafarle a Dios, honestamente? Nadie, ¿no es cierto? Yo no lo quiero hacer. Yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Lo hago. Porque hay algo dentro de mí. ¿Sabe? El mundo habla pestes contra las ofrendas y los diezmos de la iglesia, ¿o no? ¿Y qué oímos nosotros? La voz del mundo, que su padre es el diablo. Y no oímos la palabra de Dios, que nuestro Padre es el que habita en la región, allá en el cielo, el que manda, el Padre de todos nosotros, que nos manda una palabra para que vivamos la palabra y seamos prósperos en todo lo que hagamos. Entonces decimos, no, es que a mí me dice, es que mi papi, mi mami, mi abuelo. Y comenzamos a inventar, a dar excusas por una sola razón. Confiamos más, nos volvemos avariciosos y confiamos más en el dinero que en Dios. Y Dios tiene que decirle de esta manera, no. Pero ustedes me preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? ¿Cuándo te hemos estafado? Y dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Dios dice que me corresponden. O sea, no es un asunto de la iglesia, no es un asunto de un sacerdote, un cura o un pastor. Es un asunto del corazón de cada uno de nosotros. Y dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición. Wow. ¿Por qué no estoy prosperando? Entonces yo tengo que ser consciente y decir, Señor, no estoy prosperando porque estoy bajo maldición. ¿Cómo? Entonces la pregunta sería, ¿cómo rompo la maldición? Pues, ¿cómo la rompo? Quiero salir de ese círculo vicioso. Entonces, ¿cómo rompo la maldición? Me voy para los Estados Unidos. Me voy para España. ¿Será que así rompemos la maldición? Donde quiera que te vayas, si le robas a Dios, estás bajo maldición. Eso dice la Biblia. Y dice, porque toda la nación me ha estafado, me ha estado estafando. Luego dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y dice, mire, inténtenlo y pónganme a prueba. Wow, qué maravilla de palabra. Sus cosechas serán abundantes porque los voy a proteger. Ok, voy a seguir allá. La gente que diezma nunca tiene problema con diezmar porque ya ha probado. La gente que no diezma dice, es que no tengo para diezmar. Entonces nunca tendrás para diezmar porque siempre estarás bajo maldición. Entonces hay un momento que romper la maldición. Mire esto, Romanos 11. Ahora le voy a enseñar. Le hablé lo que Dios dice. Ahora quiero enseñarle cómo romper la maldición. ¿Cuántos quieren aprender cómo romper la maldición? Esto no es ayunos, esto no es oraciones largas, esto es una acción. Una acción, mire. Y dado que Abraham, estoy leyendo Romanos 11:16 para que lo anote. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, es decir, ¿cuáles son los primeros patriarcas? ¿De dónde vienen todos? De Abraham. Si Abraham es santo, su descendencia es santa. O sea, si lo primero es santo, el resto es santo. Si Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Es decir, que cuando hacen la masa del pan, porque está hablando de un tiempo agrícola, no, cuando el pan era el alimento, el mejor alimento que había. De eso se basaba, el pan. Entonces cogían y hacían el pan y cogían el 10% del pan y llevaban como ofrenda a la iglesia. Como ese 10% ahora se convertía en santo, el 90% quedaba santo. Ahora la ley decía que todo primogénito tenía que ser sacrificado para Dios o redimido. Entonces le digo, Daniel, dame a tu hijo que está ahí, ve.
Te asustaste, ¿no? Dame tu hijo que lo voy a sacrificar. O Daniel, lo puedes redimir. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Tráemelo entonces. Tráelo. Ven acá. Ahora me dice, pastor, quiero redimir. Y me trae a su primer hijo al altar. ¿Qué vas a hacer? Y vas a decir, pastor, este es mi primer hijo y quiero entregarle al Señor para que sirva al Señor. ¿Sabes lo que hacía? ¿Sabes lo que estás haciendo? Ahora, porque das lo primero, el resto de tus hijos son santos. Porque ahora Dios santifica el resto. Y tú le sirves al Señor. ¿No era un honor eso? ¿O no? Entonces Dios dice, si tú traes lo primero, haces santo al resto. Entonces tú me dices, ¿cómo arreglo, pastor, lo segundo, tercero, el cuarto, el quinto problema? No puedo comenzar por el segundo si no comienzo por el primero. Si comienzo con el primero, el resto es santo. Gracias, papá, ya sabes. Tú tienes que servir al Señor, no me hagas muecas aquí. Ahora mire lo que hace José. Volvemos a José. ¿Qué es lo que tenía José en este momento? Todos los hilos llenos. ¿Y qué había? No tenía silos llenos, había alimento. Ahora vienen los 7 años de hambre. Y ya no tienes para comer, porque no confiaste en Dios, no guardaste. ¿Qué vas a hacer? Vas a morir tú y tu familia, pero tienes una casa. Entonces viene José y dice, ¿te estás muriendo de hambre? Te compro tu casa. ¿Qué harías? La vende, porque si no te mueres de hambre. Entonces lo único que va a servir tu casa es para guardar los cadáveres. ¿No es cierto? No, yo no suelto mi carro. Bueno, muere dentro de tu carro. No, vendes todo, vendes la bicicleta, el carro, la moto, lo que tengas, porque tienes que comer. Y José dice, ok, de la mejor manera, siendo justo, te compro tu casa al precio, ¿sí? Porque tengo la plata. Mira la inteligencia de José. Y compra todas las casas de Egipto. Y le dice al rey, ahora eres dueño de todo Egipto, las casas y el resto. Ya se me acabó la plata. Ya vendí la casa y me acabó la plata. ¿Y ahora qué hago? ¿Quieres comer? Eres mi esclavo y yo te doy de comer. Y convierta a todo el pueblo en esclavo de Egipto y las casas de Potifar. Pero una cosa no hace. Del faraón. Una sola cosa no hace. ¿Sabe lo que no hace? Comprar ni quitar a los sacerdotes nada. Y le lleva los diezmos de todo lo que acababa de quitar y de tener a la casa del Señor para glorificar al Señor, para que cuando Él dé eso, todo el resto sea santo para Egipto. Hay algo que a veces la gente no entiende, que cuando tú metes la mano en las cosas del Señor, la maldición viene. Para romper la maldición, lo primero que tienes que hacer, tu diezmo al Señor. El 90% es santo en tu casa. Y entonces todo lo que haces progresa. Si tú dices, esa es la fórmula, esa es la única fórmula que hay. No hay otra fórmula. ¿Por qué? Porque ¿cuál de nosotros nació puro aquí? ¿Cuántos nacimos impuros? Todos nacimos bajo pecado, ¿sí o no? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitábamos un primogénito. ¿Quién fue el primogénito de todos? Jesús fue a la cruz del Calvario como sacrificio, hermanos, escúcheme, como la primicia a Dios. El santo, cuando se hizo santo, se hizo primicia para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todos los que creemos en Cristo Jesús el día de hoy seamos santos. Porque si el primero es santo, el resto también es santo. Diga gloria a Dios en esta mañana. Si no, nunca hubiéramos logrado ser santos. Entonces no somos santos porque somos buenos, somos santos porque Él nos santificó. ¿O no es así? Si el cielo te enseña eso, ¿cómo nosotros podemos cerrar algo que Dios está queriendo mostrarnos? ¿Quieres romper la maldición? Trae tus primicias a la casa de Dios, trae tus diezmos, porque la Biblia no dice que los diezmos son tuyos. Lo que dice el Señor es, se me están llevando lo que me pertenece.
Es decir, por eso dice, me están robando. Tú dices, pero yo me lo gané. Dice, sí, pero yo te estoy dando aire, y necesito que tú me glorifiques con tus bienes. Eso dice el Señor. Entonces, si usted quiere pasar la prueba al siguiente nivel, hermano, solamente me detuve para enseñarle algo. Rompa la maldición. Dile a tu hermano al lado, rompe la maldición. El único que va a quedar en vergüenza es Satanás, porque él es el padre de la mentira. Pero nosotros le servimos al Rey de la verdad, que es Cristo Jesús. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Y terminamos con esto, con el perdón. Porque si algo no podemos salir, hermanos, y no se va a completar el propósito de Dios hasta que no pasemos el perdón. ¿A quién tenía que perdonar José? A sus hermanos, pues. Le metieron en gran lío 23 años en este asunto, ¿verdad? No fue fácil para José. Tuvo que pasar todas las pruebas. Y entonces los hermanos no sabían qué hacer. Ya sabían ahora que José era el rey, prácticamente el rey de Egipto. Prácticamente. Él tenía el poder en todo caso. Y vienen los hermanos y le mandan una notita. Ya había muerto el padre. Y le mandan una notita. Y le llega la nota. Versículo 16 de Génesis 50. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre. No dice antes de morir nuestro padre. Antes de morir tu padre. Nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron. O sea, ni siquiera son capaces de decir: hermano, perdónanos por lo que te hicimos. Sino papi dice que nos perdones por el mal que parece que te hemos hecho. Que te dice: por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a perdonar. O ahora le dices: como He-Man, ahora ya tengo el poder. Ahora vas a ver lo que te hago. Yo creo que muchos somos vengativos, hermanos. Y tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Quién te hizo daño? Olvídate, toda la vida estás oyendo: el tío ni sé cuánto le robó a mami, el abuelo le robó. Si no tuviéramos un montón de plata porque el abuelo, el tío le engañó. Y ya olvídese el pasado, vamos hacia el futuro. Somos nueva creación en Cristo. Deja las cosas en el pasado. Perdona a quien te ofendió, déjalo de lado. Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Tú pasa al siguiente nivel y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vinieron, se arrodillaron delante: perdónanos. ¿Sabe? José, cuando recibió la carta, dice la Biblia que comenzó a llorar porque amaba a sus hermanos. Aún dice en el versículo 21: no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. No solamente los perdonó, los reconfortó, los animó con ternura. Entonces sí, se completó. Y por eso me encanta a mí Génesis 50:20. Que un día usted, estoy seguro, usted un día lo dirá. Dice así Génesis 50:20: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Hermanos, qué maravilloso llegar a reconocer al final de tu vida: Dios me reservó para este tiempo para ganar mucha gente. Tuve que pasar todo el proceso y llegué a la estatura de Cristo Jesús para poder ganar más gente para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Le pido que se ponga de pie y que en esta mañana le digamos: gracias, Señor. Terminamos una serie. Lo importante en esta mañana es que usted pueda aplicar esta palabra en su vida. Usted tiene que ir, hermanos, pasando las pruebas
Y cada vez que hay esa prueba, recuerden mis palabras, vaya con sumo gozo, para que su fe se desarrolle.